Yo lo creo, yo lo creo. En este mundo quebrantado, donde abunda el dolor, solo hay una salvación. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo en Dios el Padre, yo creo en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna y en su Santo Espíritu. Y yo creo en su sacrificio, que en la muerte Él venció. Y yo creo que Él está vivo y Él viene otra vez. Yo lo creo. Que nuestra fe sea más que cantos, que sea más que una emoción. Yo lo creo, yo lo creo. Y yo creo en Dios el Padre, y yo creo en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna y en su Santo Espíritu. Y yo creo en su sacrificio, que en la muerte Él venció. Y yo creo que Él está vivo y Él viene otra vez. Él mostró su amor para la humanidad, en la cruz murió, nos dio libertad, el precio pagó con su gran poder. Yo lo creo, yo lo creo. Y el mal ya no permanecerá, Él nos adoptó con poder sin igual y su gran amor nunca fallará. Yo lo creo, yo lo creo. Yo creo en Dios el Padre, y yo creo en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna y en su Santo Espíritu. Y yo creo en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Y yo creo que Él está vivo y Él viene. Él viene otra vez. Él viene otra Yo creo en Dios el Padre, yo creo en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna y en su Santo Espíritu. Y yo creo en su sacrificio, que en la muerte Él venció. Y yo creo que Él está vivo y Él viene otra vez. Yo lo creo. Yo lo creo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios.
creo en Dios el Padre, yo creo en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna y en su Santo Espíritu. Y yo creo en su sacrificio, que en la muerte Él venció. Y yo creo que Él está vivo y Él viene otra vez. Yo lo creo. Así es, Señor, yo lo creo. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios y Dios de mi vida, eres Dios. Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre Dios.
imposible, Señor. Eres Dios de lo sobrenatural. Nada hay imposible para ti, Jesús. Eres sobrenatural. Cualquier circunstancia, Señor, cualquier problema, cualquier dolor, cualquier angustia, Señor, tú estás sobre todo, Señor. Tú eres nuestra fuerza, eres nuestra ayuda, eres nuestro sustento, Señor. En ti confiamos, en ti ponemos toda nuestra fe. Nada hay imposible para ti, Señor, no lo hay. Nada hay imposible, nada hay imposible para ti, no lo hay, Señor. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, así es, siempre eres Dios, siempre eres Dios, sobrenatural, nada hay imposible para ti, Jesús. Tú eres sobrenatural, para siempre reinas, para siempre eres Dios, sobrenatural, eres exaltador, eres rey por siempre, para siempre. Y Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Confiamos en ti, Señor, sobrenatural, para siempre tú eres Dios, para siempre, para siempre. Eres Dios eterno, solo tú eres digno de gloria, Señor. Solo tú eres digno de honra por tu fidelidad, por tu grande amor, por tu gran poder,
que es para siempre, Señor. Por eso te adoramos, por eso te cantamos. Hay gratitud en nuestro corazón para ti, Señor. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre. Una vez más, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Confiamos en ti, Señor. Señor, las gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es su amor. Cantar, y brazos de poder nos extendió su amor, por la vida que Él restauró. Cantar, 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 cantar. Por siempre y por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre. Al amanecer y hasta ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré su amor. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre
Dios ha sido bueno con nosotros y voy a presentarles con esa pregunta: ¿qué quiere hacer por Dios? ¿Qué quiere hacer por Dios? Nosotros tenemos en la vida proyectos. ¿Qué queremos hacer? Queremos iniciar un trabajo, un negocio. Queremos lograr esa cosa en la vida. Y la mayoría de gente en la semana comienza a poner sus quehaceres que tiene que cumplir durante la semana. Yo tengo el hábito de poner cada cosa que necesito cumplir durante la semana en el día lunes. Y a veces son de 15, 20 cosas. A veces son de varias páginas de cosas que necesito cumplir. Y en todo estoy caminando tratando de cumplir con lo que está asignado, pero a veces unas cosas brincan a prioridad. Por ejemplo, si no estoy todavía en la lista cuando es tiempo para entregar el estudio bíblico, todos están invitados al estudio bíblico que tenemos entre la semana a las 6:45 aquí en la iglesia, y estamos en el libro de Santiago. Y todavía si no he hecho las guías, las preguntas, etcétera, que entrego durante ese día, y está por llegar. De repente necesito mover ese de la lista más adelante para cumplir, porque ya tiene su límite. También en el día martes en la mañana es cuando necesito enviar a unos temas y toda la información acerca de la predicación por el domingo, y si no logro en esa fecha, no va a estar publicado en el periódico, etcétera. Esas cosas tengo que poner como prioridad. Y todos nosotros tenemos proyectos que queremos hacer, pero ¿saben ustedes que Dios también quiere estar incluido en esa? Que tengamos nosotros proyectos de vida que le da la gloria, que está Él involucrado en nuestras metas. ¿Qué vamos a hacer por Él en el futuro? Por ejemplo, yo puse aquí unos ejemplos. Unos dicen: mira, yo espero un día tener oportunidad de ir y participar en un viaje de corto plazo de misiones. Es una buena meta, algo que quiero hacer por el Señor. Otros dicen: mira, yo quiero enseñar un día un estudio bíblico, pero sabe que ahorita, pastor, no estoy preparado. Luis siempre me dice: un día voy a iniciar el culto dominical. Un día. Y nosotros, si de verdad es una meta, tenemos que estar trabajando para cumplir la meta. No vamos a estar solamente en neutral y llegar un día en el futuro a cumplir lo que esperamos. Yo les puedo decir una cosa que yo puse como una meta personal, espiritual de mi vida. Joven, antes de casarme incluso, yo dije, hace 15 días, hace tiempo puse esa meta. Imagínense como un joven de 15, 16, 17 años estableciendo una meta. Yo voy a estar predicando y ganando almas por menos 50 países. Yo puse como meta. Y ganando almas por menos de 3 idiomas. Ese no es algo que uno de 16 años puede decir: mañana voy a hacer. Es algo que tiene que proyectar y tener un plan de la vida para cumplir. Y es interesante la forma en que cuando uno comienza a trabajar tratando de cumplir, entonces viene también el respaldo del Señor para ayudar. Y en ese día yo les puedo decir, incluso unos me habían invitado pagando por los gastos de vuelos para predicar. Llegando allá, no sabía antemano por otra cosa iba a estar llegando para enseñar al liderazgo, pero llegando me dice: mira, pastor, también mañana tenemos una campaña de evangelística en la calle y estás por predicar. Y sin saber qué son mis metas, qué había establecido con oración, con la presencia de Dios como joven, y así todavía no he logrado todo, pero estoy en camino, estoy hacia esa. También yo tengo varios años ahorita diciendo que un día voy a visitar a los misioneros que esa iglesia está apoyando en Norte de África. Y cada año pienso, entonces ese año voy a hacerlo. Pero tengo un problema, que ninguna de las aerolíneas quieren regalarme boleto.
Entonces cuando digo, mira, yo quiero, entonces mi esposa también dice, nosotros, mi esposa, mi hija. Y cuando es de $2,300 por persona, y luego digo, entonces ese año no. El año que viene. Pero sabe que si no estoy haciendo preparaciones, nunca voy a lograr. Pero un día sí voy a estar cumpliendo con las cosas que queremos hacer. Eso es lo que quiero hablar con ustedes hoy. Porque necesitamos estar estableciendo metas que queremos hacer por el Señor, no solamente por la vida propia. Uno puede decir, mira, yo quiero iniciar ese negocio, yo quiero ser gerente, yo quiero avanzar en esas formas. Bueno, tenemos nosotros las metas, pero yo quiero desafiarles de establecer metas que podemos utilizar para lograr cosas por el Señor. Vamos nosotros entonces a 1 Timoteo capítulo 3 y verso 1. Yo voy a estar leyendo ese en un momento, pero necesito darles un poquito de fondo de lo que estaba pasando en ese día. Timoteo, como la mayoría de ustedes ya saben, fue un predicador, un pastor joven. Incluso en ese mismo está animando Pablo, su mentor, su padre espiritual, está animándole que nadie le menosprecie por ser joven. Es porque la mayoría dicen que más o menos tenía como 17 años en ese momento. Imagínense ustedes, a 17 años, estábamos hablando de una iglesia que Pablo pasaba más tiempo evangelizando y trabajando en esa ciudad, estableciendo esa iglesia que los demás. Y después de 2 años, la mayoría estiman que estaba en la iglesia entre 2 a 3 mil personas. Y Pablo, en el momento de salir, agarra a su joven amigo, discípulo Timoteo, a 17 años. Yo no sé, pero yo recuerdo cuando tenía 17 años. Yo pensaba que podía hacer todo. Pero ahorita, a ver con un poquito más claridad, a 17 años no estaba listo de hacer casi nada. Ahorita después de los años y tanta experiencia que faltaba, pero estoy pensando, ¿por qué Pablo le agarró? ¿Por qué? Necesito llegar a un momento en cuando estamos por decir, creo entonces que sufría la iglesia de una falta de liderazgo. Aún después de 2 años ministrando, esa es la razón que Pablo está animando a Timoteo, el pastor Timoteo, de su trabajo. Como un pastor tenía que preparar para que la iglesia nunca sufre de una falta de liderazgo, siempre levantando más y más líderes. Qué vergüenza es cuando la iglesia no tenga suficiente para seguir adelante, que en un momento está en fracaso porque una persona no está presente. Nosotros todos debemos entonces poner como una meta crecer en el Señor para ser líder en cualquier momento en el futuro. Puede ser que ahorita no podemos, pero necesitamos poner como meta de la vida. Así Pablo dice a Timoteo, se dice, y fíjense lo que dice, y es verdad, es una verdad divina. Es verdad, si alguno desea ser obispo, o podemos nosotros simplemente poner líder, a noble función aspira. Fíjense que cuando uno aspira a hacer algo, significa que todavía no puede. Pero es un deseo por el futuro. No está capacitado. Si yo digo, yo aspiro a tocar la batería un día, estoy diciendo que no sé cómo, pero un día voy. Y a veces de verdad estamos aquí antes de los cultos y estoy hablando con Pastor Neto y digo, mira, si quieres yo puedo tocar la batería. Y dice, ándale, adelante pastor. Y yo vengo y qué bueno que esa palabra tiene doble sentido. Yo llego y digo, he tocado. Porque aun cuando puedo aspirar a hacer algo, no es algo que de repente puede uno hacer.
Es lo que Pablo está por decir. Y luego está por indicarnos todas las cosas que un líder debía tener en su vida. No es decir que todos tienen en ese momento, pero podemos poner en la lista de las cosas que necesitamos estar trabajando para lograr en el futuro. Y puede ser incluso que no logramos el día de mañana, ni en el mes que viene, pero sí somos diligentes como debemos ser. Entonces un día, cuando tenemos en la lista la cosa que queremos hacer por el Señor, entonces podemos decir, ya con Cristo consumido es. También en segunda carta a Timoteo, Pablo dice, estoy a punto de ser derramado como agua. Nosotros podemos ver unos quienes están terminando su carrera y dice, ya he cumplido. La razón que todavía estamos aquí con respiración, cada uno está respirando, ¿verdad? Toca a la persona a tu lado verificando que está respirando. Ya, está bien, con vida. Eso significa que Dios todavía tiene planes por nosotros. ¿Sí? Entonces dice que es algo que uno debía aspirar. Noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable. Déjenme pausar por solamente un momento. ¿Creen ustedes que es algo que pase de un día a otro? Conociendo a Cristo un día y el día siguiente llega por la primera vez a conocer esos compañeros en el trabajo y dice, wow, un cambio fuerte, eres intachable. No, pues es algo que pase por meses, años, que ya tiene historia. Entonces es algo que necesitamos pensar ahorita y poner en práctica, porque no vamos a llegar en el futuro por solamente estar ya descansando. Es como esa. Si yo llego a la casa de ustedes y abro la refri, encuentro dentro del refri que ya tiene 6 meses. No sé de ustedes, pero la mayoría de gente se puso cosas y de repente está detrás en el refri y yo no sé, no quiero dar vergüenza a nadie, pero ese pase. Y ¿sabe? La cosa que está ya guardada en parte de atrás, oscuro de refri por 6 meses, no está mejorando. ¿Verdad? Si no estamos utilizando, si no está con intención, entonces está bajando su calidad, no subiendo. Es lo mismo, si estamos por establecer una meta, tenemos que poner en la lista semana tras semana, porque si no es así, no vamos a llegar en el futuro, en 1 año, 2 años, 3 años, un futuro que todo dice, mira, eres una persona intachable. Si no pensamos en esa, de verdad, llegaremos como esa cosa fea detrás del refri. Y todo el mundo va a notar. Todo el mundo va a notar. Entonces, sigo leyendo y dice, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalitario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo de dinero, sino amable, apacible. Fíjense en la lista. No llega de un día a otro. Tenemos que concentrarnos, tenemos que pensar en lo que queremos que la vida represente en el futuro. Tenemos que establecer metas. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. Fíjense, Pablo nos está diciendo, ese va a tardar tiempo. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además de hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Tiene que tener buena fama. Ese no pase solamente en un día. Es algo que necesitamos presentar como proyecto de la vida. Yo voy a comportarme en una forma que todos me van a ver. Yo voy a vivir de esa forma. Yo voy a establecer metas de mi vida. Yo voy a estar estudiando, preparándome. Si uno dice, pastor, un día yo quiero enseñar incluso un estudio bíblico, qué bueno. Pero no significa que mañana es el día. Nosotros nos preparamos.
Y hoy día tenemos menos y menos pretextos. Uno me dice, pastor, un día sí quiero hacer grandes cosas por el Señor. Quiero ir a cumplir el instituto bíblico. ¿Sabe que tenemos instituto bíblico en línea? Que puede hacer las cosas en línea. Tiene que, obviamente, pagar el precio. ¿Qué es el precio? Primero, sí, tiene colegiatura. Pero también nosotros tenemos que estar dedicando tiempo. En línea, una cosa es que no tenemos una hora que necesitamos ir a una aula, un salón y luego tiene que dedicar el tiempo conforme a los requisitos. Y va a decir, mira, ese es el momento en cuando esa clase está iniciando, tiene que hacer investigación, tiene que presentar en esos momentos así, y tiene precio, porque va a haber momentos en cuando tenemos sueño y todavía necesitamos estar estudiando. Pero si tenemos una meta, vamos a estar diciendo, esa es una cosa importante por mi vida. Dice que se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Entonces Pablo nos está diciendo varias cosas que necesitamos establecer, porque el Espíritu Santo viene para purificarnos, para redimirnos en el momento de la salvación. Pero nosotros tenemos que recordar que también dice que llevamos a cabo nuestra salvación ¿con qué? Temor y temblor. Es un trabajo propio. Y si no pongo como algo importante, si no incluyo esa en mi lista de quehaceres que voy a hacer en esa semana, entonces voy a esperar hasta la semana que viene. Y si no está en esa semana, a lo mejor también la semana que viene voy a pausar, voy a poner en pausa esa cosa y nunca voy a estar cumpliendo. Pero Pablo está hablando a Timoteo porque él dice, es urgente que la iglesia tenga siempre un listado de líderes que estén listos, porque la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene gente quien va a venir y está por preguntarnos. Y sí, siempre decimos, pues yo no sé. Tenemos que establecer metas. Yo no sé qué es la meta que tienen ustedes. O a lo mejor uno está diciendo, mira, yo no tengo meta. Pero déjeme decir, cuando uno está estableciendo meta, si es algo que ustedes pueden hacer mañana, entonces no es meta. De verdad, debía establecer algo que quiere hacer por el Señor, que te da pena de decir, porque es demasiado grande, es demasiado difícil. ¿Cómo puede ser? Y yo puedo decir que cuando era adolescente y estaba yo en esa, no dije nada a nadie, porque mis amigos, cuando yo estaba diciendo que quiero predicar y evangelizar gente en mínimo de 50 países, ellos ni podían imaginar. Estaba viviendo en California y los Estados Unidos tiene 50 estados, ni podían imaginar 5 estados. Pero cuando uno tiene esas cosas, a veces tenemos pena de decir, pero de verdad, si proviene de Dios, solamente puede ser hecho en Dios, y Dios nos va a respaldar. Si no de da temor establecer como meta, entonces no es grande como Dios quiere. Pero Dios quiere que estemos nosotros creciendo en Él. Déjame seguir, y en ese caso Pablo nos está animando de tener deseos. ¿Sabe que a veces cuando hablamos de deseos pensamos que todos son malos? Si yo pregunto, incluso en muchas iglesias, ¿cuántos quieren ser líderes? Pues yo soy tan humilde que decir eso, pastor. Pero Pablo está diciendo que sí desea, de buena cosa, ambiciona. ¿Por qué no levantamos la mano? Dice, yo. Pero tenemos eso en mente, que deseos son malos. Pero no es así. Si deseamos hacer algo por el Señor, es bueno. Sí, por seguro tenemos cosas malas, deseos malos y deseos que provienen de una vida pecaminosa, deseos malos, pero no significa que todo deseo es malo. Fíjense en un texto en Marcos capítulo 4,
Estamos en medio de la parábola del sembrador. Luego vamos a analizar con más cuidado esta parábola. Pero en la versión de Marcos, porque está en los tres de evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero en ese habla de algo que puede estorbar los deseos buenos. Fíjense lo que dice. Dice, otros, está hablando de la semilla que está sembrando. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que esa no llega a dar fruto. Podemos nosotros en un momento decir, eso es lo que quiero, pero también quiero esa. Y si queremos más el negocio nuevo, si queremos más la casa, si queremos más la familia, entonces no vamos a lograr lo que el Señor tiene por nosotros. Tenemos que alimentar ese meta, ese deseo, que sea el deseo saludable, un deseo sano y santo. Pablo entonces nos da guía para los quienes desean ser líder en la iglesia. Esa es la razón que él escribió a Timoteo, ese joven quien tiene la obligación de levantar los obreros, el liderazgo de la iglesia. Ese deseo obviamente proviene de Dios, porque Dios sí quiere que la iglesia prospere. Si quiere que la iglesia crezca, si quiere que la iglesia esté evangelizando a todo el mundo. Ese es el trabajo que Él nos está asignando. En Romanos 8 y verso 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces no todo deseo es malo. Podemos nosotros decir, yo quiero hacer eso por el Señor. Yo quiero hacer eso. Pero en la cultura en que tenemos esa idea de que muchos líderes solamente quieren ser famosos. Cuando decimos, ¿cuántos quieren ser líder? Es decir, en público, yo quiero ser famoso, yo quiero tener autoridad, etcétera, porque tenemos esa imagen. Pero no es así. En la iglesia, claramente Jesús nos enseña de que un líder es siervo de todo. Yo he visto ejemplos buenos, así como ejemplos malos. Yo he estado en unas iglesias en cual la iglesia, el pastor de la iglesia llega como 30 minutos después de culto. Están todos adorando y llega el pastor, por como es un héroe, es alguien famoso que llegue al momento para rescatar a todos. Y cuando entra así. Soy el líder. Y todos estaban antes alabando, adorando al Señor, pero todos se paran. El pastor llega. He visto ese estilo. También he visto otro estilo. Quien llega y pues alguien tiene que llegar temprano. Yo llegaba aquí un poquito después de las 8 de la mañana, esta mañana, para descubrir que el Ministerio Infantil había dejado un desastre el sábado. Yo pregunté a Mayra, de verdad, Mayra, ¿qué pasó aquí? Porque no estaba. Yo sabía que no estaba. Es como cada niño recibió un choquis extra solamente para tirar al piso y pisotear. Ella dice, ¿en serio? Sí, pues tenía que barrer de toda la iglesia y luego trapear toda la iglesia porque fue feo. Qué bueno que alguien llegaba temprano. Si llegaba 30 minutos después de iniciar el culto, ¿quién iba a estar? Alguien tiene que hacer. Porque la palabra Jesús nos enseña que un líder no es un jefe en la iglesia, sino el siervo principal. A veces gente llega a mí y dice, ¿eres el pastor titular? ¿Eres el pastor principal de esa iglesia? Y yo siempre digo no. Y siempre me responden de esta forma. Entonces, ¿quién es? Jesús, yo soy su asociado. Porque nosotros tenemos que ser siervos. Jesús no habla mal del deseo de ser líder, solamente corregir la motivación si es mala.
En el Evangelio de Lucas tenemos dos ejemplos, dos veces en cuando está pasando. En Lucas capítulo 9 dice eso, en verso 46 a 48, dice, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Yo necesito pausar aquí, porque el Evangelio fue escrito años después de la resurrección de Cristo Jesús. Lucas incluso no fue uno de los discípulos, sino hubo una investigación cuidadosamente de todo lo que pasó en la vida de Jesús y luego también de la iglesia, escribiendo dos de los libros del Nuevo Testamento, Lucas y luego Hechos. Entonces estamos hablando de un libro que se enfoque en la vida de Jesús y otro que enfoque en la vida del Espíritu Santo. Es decir, y él había investigado, pero tenemos que entender que en el momento de escribir está haciendo referencia a algo histórico, algo que pasaba, pero a la vergüenza de los discípulos, esos ahorita apóstoles, quienes están trabajando, quienes están haciendo las cosas, habían aprendido y ellos están por recordar. Yo puedo imaginar siendo como Pedro. Cuando salió, dice, Lucas terminó su evangelio. Qué bueno, yo quiero leer. Y luego llega a ese capítulo 9, dice, surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Es cierto, yo recuerdo ese día. Qué pena, qué vergüenza, que ese pensábamos, porque habían aprendido ahorita, pero ya fue actual en el momento. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a ese niño, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al quien me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Tenía que corregir. No está corrigiendo el deseo de ser líder, sino de qué significa. Que no es un patrón, no es el jefe, no es el encargado, sino es el siervo. Eso es lo que está diciendo. Y de verdad todos nosotros tenemos cosas que queremos olvidar. Yo puedo imaginar que ese fue un momento de los discípulos, pero no fue solamente en un momento. Puedo yo moverme adelante en el mismo evangelio. 13 capítulos en el futuro, en capítulo 22 dice en verso 24 en adelante, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Fíjense, antes fue discusión, ahorita altercado. Una vez estaba hablando y ahorita estaban peleando. No, yo soy el más. Si fuera penosa, capítulo 9, aún más el capítulo 22. Por los pobrecitos apóstoles ahorita. Acaba de regresar, 2 días antes, 2 noches pasábamos en Mazamitla con el staff de la iglesia y teníamos un retiro y estábamos descansando y estábamos hablando de memorias a veces. De verdad, una vez, yo conozco a esos quienes trabajan en la iglesia como Neto, yo le conocí hace 15 años ahorita. Y yo recuerdo en esos 15 años, una vez cuando estaba él en la plataforma tocando y tenía unas muchachitas acá abajo como fanáticas y tenía pena incluso de acudirle a él. Mi esposa tenía que hablar con ellas. Una fue Katy. Cuando pasamos mucho tiempo, tenemos memorias así. Estábamos hablando de unas cositas y luego Lori dijo, ahorita vamos a hablar de Pastor Gary. Y Neto dijo, pues yo no voy a decir nada, yo le tengo mucho respeto. Pero luego estaba pensando, porque en 15 años, cosas que ha pasado. Siempre quiere recordarme de momento en la primera campaña, en cuando estábamos invitando a las personas a venir y llenar las tarjetas de información, que en vez de decir datos, queremos todos los datos, yo dije, queremos todos los dados.
Y todavía quiere reírse de mí. Yo puedo imaginar momentos así. Los discípulos dicen, mira, ¿por qué necesitamos hablar de eso otra vez? Pero así Jesús les responde. Dice, Jesús les dijo, los reyes de las naciones opriman a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y al que manda como el que sirve. Entonces no podemos tener vergüenza a decir, yo quiero ser líder de la iglesia, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Pero tenemos que establecer como meta, porque hay pasos para lograr liderazgo en la iglesia. Entonces no es ser jefe, sino servir. El problema hoy es que hemos visto muchos quienes están a ese extremo, quien quiere ser el jefe, quiere ser el encargado y aplastar a cualquier que no obedece. Es un mal ejemplo y nos da pena de decir, yo quiero ser líder, pero esa no es algo que estamos hablando. No estamos promoviendo nosotros mismos, sino deseamos simplemente servirle a Dios. Servirles a otras personas. Una buena reputación no llega de paso, sino tarde tiempo. Pablo dice que aspiramos, establecemos como una meta. Yo quiero hacer eso por el Señor. Si ponemos y establecemos lo que queremos hacer por el Señor, aspiramos y luego estamos trabajando día tras día tras día, les puedo decir que un día lograremos. Un día lograremos. Cualquier viaje, aún lo más lejos, logramos paso a paso. Durante esos últimos días yo no sé cómo llegamos a tener unas de esas prácticas, pero de repente estaba hablando de todos los pobrecitos animales que he atropellado en camino. No de intención, pero cuando uno está manejando y de repente se sale un animalito, y yo dije, pues yo recuerdo hace muchos años salía un alillo y todo estaba bien, paró en medio de la carretera y estaba yo moviéndome, pero estaba bien, pero de repente se paró justo al momento cuando llegué y ya se fue con Dios. Y luego me preguntó, ¿y cuántos otros? ¿Cuántos animales? Vamos a formar la lista. Katy estaba preguntándome. Yo pregunté, ¿serpientes también cuentan? Pero fíjense, cuando uno ha manejado más de 2 millones de kilómetros, y no es de día a noche, sino de largo plazo, de tantos, pues pocos años, ya llega a esos. Y yo dije, pues lo bueno es que nunca he atropellado un elefante. Nosotros tenemos que lograr poco a poquito, como uno quien dice, voy a manejar 1 millón de kilómetros. Yo voy a correr en ese año tantos kilómetros. Tiene que hacer día tras día tras día, cumpliendo con lo que el Señor tiene por nosotros. Pablo entonces nos dice que de las cosas que tenemos que hacer en lo físico para lograr nuestro deseo o aspiración. Somos salvos por seguro, por la gracia. Pero luego de la salvación necesitamos hacer las cosas. Y el proceso de que pase un discípulo, el proceso de discipulado es así. Primer paso es que reconocemos qué es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Voy a investigar un poquito más a fondo ese en un momento. Luego internalizamos la palabra de Dios. Y finales, estamos viviendo la palabra de Dios. Uno no escucha por la primera vez la palabra de Dios y está viviendo de repente.
Tiene que entender que hay un proceso, este proceso de discipulado. Y por ejemplo, en la primera parte dije, reconocemos que es la palabra de Dios. Primero, necesitamos entender que es su palabra. Isaías 55 y verso 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. ¿Quién está hablando? Dios. Es su palabra que sale de su boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. No solamente es su palabra, pero también podemos nosotros decir que es poderosa, con ese verso que acabamos de leer, pero también en Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó para predicar, estaba predicando y dice que todos estaban hasta el corazón pegado. Porque la palabra de Dios tenía su poder y tenían que hacer la pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro tenía que decir, arrepentirse y sean bautizados. Porque la palabra de Dios tiene su poder. Es el inicio, podemos decir. También la palabra de Dios es lista. Siempre está lista para hacer las cosas que quiere hacer. Romanos 10:8 y luego 9 dice que afirma entonces, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Fíjense, cuando salimos y de repente estamos evangelizando sin saber antes que vamos a estar frente a frente con una persona que necesita, pero la palabra de Dios siempre está, siempre puede hacer su trabajo. Dice entonces, esa es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es porque la palabra de Dios siempre está dispuesta, siempre está listo de estar con nosotros. También, como mencionamos antes, el siguiente paso de un discípulo, un creyente, quien quiere hacer algo por el Señor, es que necesitamos necesitamos internalizar la palabra de Dios. En Lucas 8, esa es la versión de Lucas de esa parábola de sembrador. Fíjense lo que dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esa parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, es lo que habíamos leído antes, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esa parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miran, no vean, aunque oigan, no entiendan. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ese es poderoso. Ese está listo de hacer su trabajo. Esa es su palabra que sale. Y luego los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Entonces no logra hacer casa, hacer hogar en el corazón. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Esos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Está desviado por algo, en este caso un problema. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones de las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y en Marcos dicen los deseos
Pero fíjense en verso 15, dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. ¿Dónde? En mi corazón. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Es una cosa entender que la palabra es poderosa, es de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es otra cosa de recibir y permitir crecer, echar raíces en la vida. Pero luego también ese verso dice, producen una buena cosecha. Vivimos la palabra de Dios significa que estamos dando fruto. Es de lo que Pablo está diciendo en su carta a Timoteo, que no solamente es una persona quien dice, mira, qué bueno, esa es una buena palabra, es la palabra de Dios. No, es una persona quien había escuchado, había internalizado la palabra de Dios y está viviendo la palabra de Dios. Ese es un líder. Esa es la meta de todos, que nosotros logramos hacer la gente quien viven la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca alcanza permitirnos vivirla si no está dentro de nosotros. Dice en Mateo capítulo 7 y verso 24, por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. Uno puede pensar, sí estamos en Dios, ¿por qué no solamente nos protege y no permite que las tormentas nos lleguen? Porque está por poner en práctica, es parte de la vida. Necesitamos vivir la vida. Dice, pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esa se derrumbó y grande fue su ruina. Tenemos que practicar la palabra de Dios. No puede ser solamente un ejercicio mental que decimos, sí, es la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Es como esa. Hace unos días, mi esposa me dijo algo. Me dijo, Gary, la basura de la cocina está llena. La basura de la cocina está llena, dice. ¿Y saben lo que dije? Yo respondí así. Tienes toda la razón. Estoy notando, está llena. Gracias por la información. Y yo me fui a descansar. Pero no entiendo. Ella se enojó conmigo. Se enojó. Y ella dijo, está llena la basura. Yo dije, sí, estoy de acuerdo. Es porque no está solamente diciéndome para darme información, es porque es su forma de decir, saca la basura. Y le dije, mira, pero no me pediste hacer nada. Pero en su forma sí estaba invitándome a cumplir con mi deber, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que a veces pasa en la iglesia con creyentes. Decimos, sí, Dios, eres bueno. Sí, es cierto, Dios no quiere que nadie parezca, sino todos tengan vida eterna. Qué bueno, qué bueno es esa palabra. Y notamos, sí, tenemos la información, pero no es solamente información. Dios nos dice porque quiere provocarnos a acción. Quiere que hagamos su voluntad. No puede ser, como dije, un ejercicio mental. Tenemos que ser transformados por la palabra de Dios y cumplir. Pablo no está hablando de un creyente como un super creyente, uno quien está estableciendo como una meta de crecer, de cumplir con la palabra de Dios. Ese debe ser la meta de todo creyente, todo creyente. Ese es lo que nosotros tenemos que establecer. Y yo quiero desafiarles y puedo regresar incluso a la primera pregunta: ¿qué quiere hacer por el Señor? ¿Qué está estableciendo como meta de vida? Yo voy a hacer eso por el Señor, pero tiene que ser por la gloria de Dios. No es porque quiere ser más y más notado en la iglesia. Mira, esa persona, casi la iglesia no puede sobrevivir. No, porque queremos servir. Queremos servir.
y lo más que conocemos al Señor, lo más profundo sea los raíces de la palabra de Dios en nosotros, más que estamos transformados y todo el mundo está hablando bien de nosotros, y de repente somos los líderes que aspiramos antes de ser. Y no es solamente por unos pocos. Pablo de verdad está diciendo: eso es lo que quiero, que esté presente en toda la iglesia, que jamás tengamos una falta de liderazgo, porque todos están madurando. Que Pablo dice: enséñales esa, prepárenles. ¿Por qué? Pues ese joven, siendo joven, tiene toda su vida para dedicar al Señor. ¿Por qué tiene que preparar líderes? Va a estar allá por 50 años. Pronto va a venir un momento en cuando no está. Y el trabajo de todo liderazgo en toda iglesia es trabajar hasta que no, su vida, su presencia no es necesario, porque puede sobrevivir sin ella. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar muy en serio. Yo quiero ser líder conforme a la voluntad de Dios. Voy a hacer todo lo necesario para lograrlo y poner en mi lista de cosas que quiero hacer, para que un día en el futuro yo puedo, en la última respiración, último latido, puedo decir: consumido es, he hecho, he logrado. Inclina tu rostro conmigo, por favor.